Los bombones, también conocidos como malvaviscos o marshmallows, parecen uno de los dulces más simples y amigables que existen. Son suaves, dulces y esponjosos, y casi siempre están asociados a momentos felices. Fogatas, fiestas infantiles, chocolate caliente o una bolsa abierta frente al televisor. Pero casi nadie se pregunta si realmente son tan inocentes como parecen. Detrás de su textura perfecta y su sabor azucarado se esconde una historia larga, extraña y, en algunos puntos, incómoda. Un dulce que no nació como golosina, que con el tiempo se convirtió en un negocio millonario y que hoy se consume en cantidades enormes sin que muchos se detengan a pensarlo. En este video vamos a descender por el iceberg de los bombones. Empezaremos por lo más visible, que son, por qué gustan tanto y cómo se volvieron tan populares. Luego iremos bajando capa por capa hacia su origen real, su relación con la industria, los momentos del año en los que dominan el mercado y, finalmente, las críticas que rara vez se mencionan. Si alguna vez pensaste que un bombón no podía esconder nada interesante, quédate. Porque cuando terminemos de bajar este iceberg, probablemente no vuelvas a verlos de la misma manera. Nivel 1. Los bombones, malvaviscos o marshmallows son, en esencia, una golosina hecha para ser fácil de comer y difícil de rechazar. Su textura blanda, casi elástica, y su sabor dulce los colocan automáticamente en la categoría de dulce seguro, ese tipo de comida que rara vez genera desconfianza. No son ácidos, no pican, no son amargos. Simplemente se derriten en la boca, y eso es parte clave de su éxito. Dependiendo del país, reciben distintos nombres. En gran parte de Latinoamérica se les llama bombones, una palabra que ya de por sí suena amable y ligera. En otros lugares se conocen como malvaviscos, una adaptación del término original, y en el mundo anglosajón se popularizó el nombre marshmallow. A pesar de los nombres distintos, el producto es prácticamente el mismo, pequeñas nubes de azúcar diseñadas para gustar a casi cualquiera, sin importar la edad. En la cultura popular, los bombones suelen aparecer ligados a la infancia. Son comunes en fiestas de cumpleaños, piñatas, bolsas de dulces y celebraciones escolares. Su forma, normalmente redonda o cilíndrica, y sus colores claros refuerzan esa idea de inocencia. Incluso cuando se usan en postres, rara vez ocupan un rol protagónico serio, más bien funcionan como un complemento divertido, algo que se añade para decorar o suavizar una receta. También están profundamente asociados a momentos reconfortantes. El ejemplo más claro es el chocolate caliente con bombones flotando en la superficie, una imagen repetida en películas, series y comerciales. Otro caso clásico es el bombón asado en fogatas, donde se quema por fuera y se vuelve aún más blando por dentro. Estas escenas transmiten calma, nostalgia y cercanía, y han ayudado a fijar la idea de que los bombones forman parte de recuerdos felices. A nivel sensorial, los bombones están diseñados para activar el placer inmediato. No requieren masticación intensa, no cansan el paladar y su dulzura es directa. Esto los hace ideales incluso para personas que no suelen consumir muchos dulces. Además, al no tener sabores complejos ni combinaciones agresivas, funcionan como una especie de comodín dentro del mundo de la repostería. Otra razón de su popularidad es su versatilidad. Pueden comerse solos, derretirse, tostarse, mezclarse con otros ingredientes o utilizarse como relleno. Esto los convierte en un ingrediente flexible que se adapta a muchas situaciones sin perder su identidad. No importa cómo se presenten, siguen siendo reconocibles al instante, tanto por su sabor como por su textura. En los supermercados suelen ocupar secciones visibles y accesibles. Bolsas grandes, precios relativamente bajos y empaques llamativos hacen que sea fácil añadirlos al carrito sin pensarlo demasiado. No se perciben como un lujo ni como un exceso, sino como algo casual, casi automático. Están ahí, disponibles, esperando ser consumidos sin cuestionamientos. Además, su presencia constante ha hecho que muchas personas los vean como un producto de siempre. Para muchos adultos, los bombones no son algo nuevo, sino algo que ya existía cuando eran niños. Esa continuidad refuerza la sensación de confianza y familiaridad. Pocas golosinas logran mantenerse tanto tiempo sin generar rechazo. En la mente del consumidor promedio, los bombones no despiertan alarmas. No tienen la fama de otros dulces más intensos ni la reputación de productos claramente artificiales.
Se sienten simples, tradicionales y hasta nostálgicos. Esa percepción es clave para entender por qué han sobrevivido tantas décadas sin grandes cambios. Este nivel superficial del iceberg funciona como una fachada perfecta. Los bombones no parecen polémicos, no generan debates y casi nunca se cuestionan. Precisamente por eso han logrado colarse en rutinas diarias, celebraciones y hábitos de consumo sin levantar sospechas. Todo parece indicar que no hay nada más que ver. Y sin embargo, esa tranquilidad es solo el comienzo. Nivel 2. Si los bombones se hubieran quedado como un simple dulce más, probablemente hoy no estaríamos hablando de ellos. Pero algo ocurrió en el siglo XX que los impulsó a convertirse en un símbolo cultural, especialmente en Estados Unidos. Allí no solo se popularizaron, se integraron en tradiciones, recetas familiares y hasta en la identidad de ciertas temporadas del año. Uno de los momentos clave fue su asociación con las fogatas y los campamentos. El acto de atravesar un bombón con un palo y sostenerlo sobre el fuego hasta que se dore por fuera y se derrita por dentro se convirtió en una experiencia casi ritual. No es solo comida, es actividad, es espera, es anticipación. Esa pequeña transformación frente al fuego genera una sensación de recompensa inmediata. Y cuando algo combina comida con experiencia, su impacto cultural se multiplica. A partir de ahí nació uno de los postres más representativos, el S-Mort. Una combinación de galleta, chocolate y bombón derretido que se convirtió en un clásico de campamentos y reuniones al aire libre. Aunque es una receta sencilla, su repetición constante en películas, series y publicidad la elevó a categoría icónica. El bombón dejó de ser un dulce cualquiera para convertirse en parte de una escena reconocible al instante. El cine y la televisión jugaron un papel enorme en esta expansión. Cada vez que aparece una escena invernal con chocolate caliente coronado por bombones flotando, se refuerza la idea de que este dulce pertenece al confort. No es casualidad. La industria alimentaria entendió rápidamente que asociar el producto con emociones cálidas era una estrategia poderosa. El bombón pasó a representar hogar, descanso y nostalgia. Además, su imagen blanca y esponjosa ayudó a construir una percepción de pureza. Visualmente no parece agresivo ni excesivo. Esa apariencia simple facilita que padres lo compren para sus hijos sin demasiada preocupación inmediata. En comparación con dulces más llamativos o con colores intensos, el bombón parece casi inofensivo. Esa neutralidad visual es parte de su éxito. Con el tiempo, comenzaron a aparecer versiones gigantes, miniaturas, sabores añadidos y formas especiales para fechas concretas. Corazones en San Valentín, fantasmas en Halloween, figuras navideñas en diciembre. Adaptarse a celebraciones específicas permitió que el producto no quedara limitado a una sola ocasión. Se transformó en un dulce flexible que puede cambiar de forma sin perder su esencia. La globalización también jugó su papel. A través de marcas internacionales y cadenas de supermercados, los bombones se expandieron fuera de su núcleo original. En muchos países donde antes no eran comunes, comenzaron a verse en estanterías junto a productos importados. Las redes sociales terminaron de acelerar este proceso, mostrando recetas virales, desafíos de tostado y combinaciones extravagantes. Otro punto importante es el factor nostalgia. Las personas que crecieron viendo bombones en películas o consumiéndolos en su infancia tienden a asociarlos con recuerdos positivos. Cuando un alimento logra vincularse con memorias emocionales, su permanencia en el mercado se fortalece. No se compra solo por sabor, sino por lo que representa. La publicidad moderna reforzó esta idea utilizando imágenes familiares, reuniones alrededor de una mesa y escenas de invierno acogedor. El mensaje es claro: el bombón no es solo azúcar, es experiencia compartida. Esta narrativa emocional hizo que su popularidad no dependiera únicamente del gusto, sino del significado. En plataformas digitales, el bombón encontró una nueva vida. Videos de personas tostándolos de formas extremas, rellenándolos o utilizándolos en recetas rápidas acumulan millones de visualizaciones. Su textura lo hace visualmente atractivo en cámara, especialmente cuando se derrite. Esto lo convirtió en un candidato perfecto para contenido corto y viral. También es interesante cómo su precio accesible influyó en su expansión. Al no ser un producto costoso, puede comprarse en grandes cantidades para eventos escolares, reuniones familiares o celebraciones masivas.
Esa facilidad de compra permitió que se integrara en dinámicas colectivas sin representar un gasto significativo. Cuando un dulce es barato, versátil y emocionalmente atractivo, tiene el terreno perfecto para consolidarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con los bombones durante décadas. Décadas después, su presencia sigue creciendo en mercados donde antes era prácticamente desconocido. Impulsado por tendencias globales. Así, capa por capa, el bombón pasó de ser un simple dulce esponjoso a un elemento cultural. No es el protagonista absoluto del mundo de la repostería, pero sí un actor constante en escenas que evocan comodidad y celebración. Esa presencia repetida en momentos felices consolidó su posición en la cultura popular. Sin embargo, cuando algo se vuelve tan omnipresente y tan ligado a emociones positivas, rara vez se cuestiona. La popularidad puede funcionar como una cortina que oculta preguntas más profundas. Y mientras más normal se vuelve un producto, menos lo analizamos. En el caso de los bombones, esa normalidad será clave para entender lo que encontramos en los siguientes niveles del iceberg. Nivel 3. Hasta ahora, los bombones parecen un producto moderno, casi diseñado para la era industrial. Pero su origen es mucho más antiguo y, curiosamente, no comenzó como un dulce. De hecho, los primeros malvaviscos no se comían por placer, sino por salud. La palabra marshmallow proviene de una planta real, Altaea officinalis, conocida como malvavisco. Esta planta crecía en zonas pantanosas, y sus raíces contenían una savia espesa y pegajosa. En el antiguo Egipto, hace miles de años, esa savia se mezclaba con miel para crear una preparación dulce que no era un simple capricho, sino un remedio reservado para la realeza y para tratar dolores de garganta. Es decir, en sus inicios, el malvavisco no era una golosina masiva. Era una mezcla medicinal, difícil de obtener y bastante limitada en su consumo. Con el tiempo, distintas culturas comenzaron a experimentar con la planta, extrayendo su mucílago, esa sustancia espesa y gelatinosa, para suavizar irritaciones y calmar la tos. Durante siglos, el malvavisco fue más farmacia que pastelería. El cambio empezó en Francia, alrededor del siglo XIX. Confiteros franceses comenzaron a batir la savia de la planta con azúcar y claras de huevo, creando una textura más aireada y estable. Este proceso artesanal dio origen a una versión más parecida a lo que hoy conocemos como marshmallow, aunque todavía era un producto delicado y laborioso. Pero había un problema: extraer la savia natural de la planta era lento, costoso y poco eficiente para una producción masiva. Y aquí es donde entra el punto clave de esta historia. A medida que avanzaba la revolución industrial, los fabricantes buscaron formas más rápidas y baratas de replicar esa textura esponjosa sin depender de la planta original. La solución fue sustituir el extracto natural por gelatina. Este cambio transformó completamente el producto. La gelatina permitía crear grandes cantidades de bombones con una textura similar, pero con procesos mucho más rápidos y económicos. Además, el azúcar se convirtió en el ingrediente dominante. Lo que había comenzado como una preparación medicinal se convirtió en una estructura principalmente azucarada con estabilizantes. En ese momento, el bombón dejó de ser una adaptación de una planta específica y pasó a ser una fórmula industrial. A finales del siglo XIX y principios del XX, nuevas máquinas permitieron extruir la mezcla en formas cilíndricas uniformes. Esto hizo posible producir miles de unidades por hora. La estandarización fue clave. Cada bombón debía tener la misma forma, tamaño y consistencia. La variabilidad artesanal desapareció. Y con ella, también desapareció casi por completo la conexión con la planta original. Paradójicamente, el nombre se mantuvo. Marshmallow siguió utilizándose aunque el malvavisco real ya no estuviera presente en la receta. La palabra sobrevivió como una especie de eco histórico, mientras el producto evolucionaba hacia algo completamente distinto. En el siglo XX, la industrialización terminó de consolidar el bombón moderno. Se optimizaron proporciones de azúcar, jarabe de maíz y gelatina para lograr mayor estabilidad, mayor duración en estantería y menor costo de producción. La textura debía ser perfecta, lo suficientemente firme para mantener su forma, pero lo bastante blanda para derretirse fácilmente. Ese equilibrio no era casual, era el resultado de pruebas constantes para maximizar aceptación. Lo interesante es que, en esta transición, el bombón cambió de identidad sin que casi nadie lo notara.
Pasó de ser un remedio natural a convertirse en un producto ultraprocesado sin una ruptura visible en su narrativa. Seguía llamándose igual, seguía siendo blanco y suave, pero su composición era completamente diferente. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Cuántos otros productos conservan su nombre original mientras su esencia cambia por completo? A medida que descendemos en el iceberg, entendemos que los bombones no solo evolucionaron por gusto, sino por eficiencia económica. Cada modificación en la receta respondió a necesidades de escala, conservación y rentabilidad. No fue un proceso romántico, sino estratégico. Hoy, la mayoría de los bombones comerciales no contienen ningún rastro de la planta que les dio nombre. Son el resultado de ingeniería alimentaria diseñada para replicar una experiencia sensorial específica a bajo costo. Sin embargo, el relato popular rara vez menciona esta transformación. Cuando alguien piensa en un bombón, no imagina plantas medicinales ni laboratorios industriales. Imagina algo ligero, divertido y simple. Esa desconexión entre origen y producto final es una de las primeras grietas que aparecen al bajar en este iceberg. Lo que parecía un dulce inocente ahora revela una historia de sustituciones, adaptaciones y cambios silenciosos. Y si su composición cambió tanto para hacerlo más rentable, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué tan rentable se volvió realmente? Nivel 4. Cuando un producto logra ser barato, fácil de producir y emocionalmente atractivo, el siguiente paso casi siempre es el mismo: expansión masiva. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con los bombones durante el siglo XX y lo que va del XXI. Hoy en día, los marshmallows forman parte de una industria multimillonaria dentro del mercado global de confitería. No son el dulce más caro ni el más sofisticado, pero sí uno de los más constantes en ventas. Su bajo costo de producción, principalmente azúcar, jarabes y gelificantes, permite márgenes amplios incluso cuando se venden en grandes cantidades a precios accesibles. Una de las claves de su éxito comercial es la estacionalidad estratégica. Aunque se venden todo el año, existen momentos específicos donde su demanda se dispara. El invierno es uno de ellos. En países con estaciones marcadas, el consumo aumenta junto con las bebidas calientes. El chocolate con bombones no es solo una receta, es una imagen repetida en publicidad, redes sociales y vitrinas navideñas. Luego está Halloween. En esta temporada, los bombones aparecen en bolsas temáticas, formas especiales y combinaciones con otros dulces. Su textura y facilidad para empaquetarse los convierte en una opción perfecta para distribución masiva. Lo mismo ocurre en Navidad, donde se integran en postres tradicionales o se venden como parte de kits para hacer dulces en casa. En verano, el enfoque cambia hacia fogatas, campamentos y reuniones al aire libre. La escena del bombón tostándose sobre el fuego sigue siendo una herramienta de marketing poderosa. No se vende solo el producto, se vende la experiencia. La imagen del bombón derritiéndose lentamente activa una sensación de anticipación que pocas golosinas pueden replicar. Las empresas también han sabido adaptarse a tendencias. Versiones mini, gigantes, rellenas, cubiertas de chocolate o con sabores añadidos aparecen constantemente para mantener el interés. Esta diversificación permite que el producto no se perciba como estático. Aunque la base sea casi la misma, la presentación cambia lo suficiente como para renovar su atractivo. Otro factor importante es su uso como ingrediente. Muchos postres industriales incluyen bombones en su composición, cereales, helados, barras dulces y mezclas listas para hornear. Esto multiplica su presencia en el mercado sin que el consumidor necesariamente compre una bolsa de marshmallows como tal. El bombón se infiltra en otros productos. A nivel logístico, su larga vida útil facilita la distribución global. No requieren refrigeración estricta y pueden almacenarse durante meses sin perder demasiada calidad. Esto reduce costos y amplía su alcance geográfico. En términos empresariales, es un producto eficiente. Pero hay un detalle interesante: gran parte del marketing de los bombones está dirigido a familias y niños. Los empaques suelen incluir colores suaves, personajes amigables o imágenes asociadas a diversión. Esta estrategia construye una relación temprana entre el consumidor y el producto. Cuando algo se integra en la infancia, es más probable que se mantenga en la adultez por simple costumbre. Además, el tamaño de las porciones juega un papel psicológico importante.
Al ser pequeños y ligeros, los bombones no parecen una indulgencia significativa. Comer varios se siente menos excesivo que consumir una barra grande de chocolate, aunque en términos de azúcar la diferencia pueda no ser tan grande. Esa percepción influye en la frecuencia de consumo. El precio accesible también impulsa compras impulsivas. Al no representar un gasto elevado, es fácil añadirlos al carrito sin planificación previa. Son el tipo de producto que se compra por si acaso, para una reunión futura o una receta improvisada. Esa compra repetida mantiene el flujo constante de ventas. Con el auge de las redes sociales, los bombones encontraron otra vía de promoción. Retos virales, recetas rápidas y videos de transformación visual refuerzan su presencia digital. La textura esponjosa y el efecto de derretimiento generan contenido atractivo que circula con facilidad. Cada visualización es publicidad indirecta. Sin embargo, mientras más masivo se vuelve un producto, más invisible se vuelve su impacto acumulado. Millones de unidades vendidas significan millones de porciones de azúcar distribuidas silenciosamente en la dieta cotidiana. Y aunque el bombón individual parezca pequeño, su consumo repetido a lo largo del año puede ser significativo. La industria rara vez enfatiza este aspecto. La narrativa principal sigue centrada en momentos felices, celebraciones y tradición. Es una estrategia comprensible desde el punto de vista comercial. Pero al descender más en el iceberg, esa narrativa comienza a mostrar grietas. Porque cuando analizamos no solo cuánto se vende un producto, sino qué contiene y cómo influye en los hábitos de consumo, la conversación cambia de tono. Y es precisamente ahí donde nos espera la parte más profunda del iceberg. Nivel 5. Hasta ahora, los bombones han pasado de ser un remedio antiguo a un fenómeno cultural y un negocio eficiente. Pero en el fondo del iceberg hay una pregunta incómoda que casi nunca aparece en los anuncios. ¿Qué estamos consumiendo realmente cuando comemos un bombón? La base del marshmallow moderno es, principalmente, azúcar. Azúcar refinada y jarabes que elevan rápidamente el nivel de glucosa en sangre. Aunque un bombón individual parece pequeño e inofensivo, su composición es simple, carbohidratos de absorción rápida con muy poco valor nutricional añadido. No aporta fibra, apenas contiene proteínas y prácticamente no tiene vitaminas o minerales relevantes. El problema no es que exista el azúcar. El problema es la frecuencia y la normalización. Los bombones suelen consumirse en contextos donde nadie cuenta porciones. En una fogata, en una taza de chocolate caliente, en una bolsa compartida durante una película. Se comen varios sin notarlo, porque su textura ligera da la ilusión de que no pesan. Esa sensación es engañosa. El volumen es aire, el impacto metabólico no lo es. Otro punto poco mencionado es el uso de gelatina industrial. Para muchas personas no representa un problema, pero para otras sí, ya sea por razones éticas, religiosas o dietéticas. Sin embargo, esa información rara vez ocupa el centro del empaque. Está en letra pequeña, como un detalle técnico más. También están los colorantes y saborizantes en versiones especiales. Aunque las regulaciones alimentarias permiten su uso, el consumo constante de productos ultraprocesados ha sido objeto de críticas por parte de profesionales de la salud. El bombón no es el único responsable, pero forma parte de un patrón más amplio de alimentos diseñados para ser hiperpalatables, fáciles de comer, difíciles de detener. Hay además un aspecto psicológico. Al estar asociado a recuerdos felices y a la infancia, el bombón puede convertirse en un dulce emocional. No se consume solo por hambre, sino por nostalgia, por comodidad o por hábito. Esa conexión emocional reduce la probabilidad de cuestionarlo. Es difícil criticar algo que simboliza momentos agradables. Y aquí aparece la contradicción central del iceberg. Un producto que nació como medicina terminó convirtiéndose en algo que, consumido en exceso, puede contribuir a problemas de salud modernos como el sobrepeso o los desequilibrios metabólicos. No porque sea único o especialmente peligroso, sino porque es parte de un entorno alimentario donde el azúcar está presente en casi todo. Otro detalle interesante es cómo su imagen suave y blanca influye en la percepción de riesgo. Visualmente no parece intenso ni agresivo. No tiene el aspecto oscuro de otros dulces más densos. Esa apariencia ligera puede disminuir la sensación de esto es demasiado.
Pero el cuerpo no distingue entre una nube esponjosa y una cucharada de azúcar disuelta. Nada de esto significa que un bombón ocasional sea un desastre. El problema surge cuando el consumo deja de ser ocasional y se vuelve rutinario. Y eso es precisamente lo que facilita su disponibilidad constante, su precio bajo y su asociación con momentos positivos. En el fondo del iceberg no encontramos un secreto conspirativo ni un ingrediente prohibido. Lo que encontramos es algo más común y, quizá por eso, más inquietante: normalización. Un dulce que parece pequeño, repetido millones de veces en millones de hogares, formando parte silenciosa de hábitos diarios. Los bombones no son villanos, pero tampoco son tan inocentes como parecen en la superficie. Y tal vez esa sea la lección más interesante de todo este descenso. Al principio, los bombones parecían simples. Una nube dulce, ligera y asociada a recuerdos felices. Pero al descender por este iceberg descubrimos algo mucho más interesante. Un producto que comenzó como remedio antiguo, que fue transformado por la industria, impulsado por la cultura popular y convertido en un símbolo de confort moderno. Dimos como su nombre sobrevivió aunque su receta cambiara por completo. Como la nostalgia y el marketing lo integraron en celebraciones, estaciones del año y momentos familiares. Y también como, detrás de su apariencia inofensiva, se esconde una realidad mucho más sencilla pero importante: azúcar en estado casi puro, normalizada por costumbre y repetición. El bombón no es un misterio oscuro ni un peligro oculto. Es algo más cotidiano que eso. Es un ejemplo perfecto de cómo los productos pueden cambiar, adaptarse y volverse parte de nuestra vida sin que cuestionemos demasiado su evolución. Lo que parece pequeño y ligero puede tener una historia enorme detrás. La próxima vez que veas un bombón flotando en tu taza o derritiéndose sobre el fuego, quizá recuerdes que no siempre fue solo un dulce. Y si te gustó este descenso por el iceberg, suscríbete al canal y dale like al video para que sigamos explorando juntos lo que parece simple, pero no lo es tanto.